Estamos con uno de los candidatos del caso del Partido Avanza País, que es el doctor Hernando de Soto, candidato a la presidencia de la República. Y le damos la bienvenida aquí en Ampliación de Noticias y empezamos, digamos, con una pregunta general. A estas alturas, ¿está usted convencido o empieza a dudar de que la carrera electoral va a ser bien complicada, doctor de Soto? Tiene usted razón, no hay lugar a dudas que va a ser bien complicada, pero aquí con buenos ánimos para seguir adelante. Ok, gracias, Mónica. Ya claro, entre la ONP y la OMP. Porque, digamos, le han tomado bastante el pelo en las redes sociales sobre esta lo que tengo, distracción. Mónica, se me ha tomado la mayor cantidad. Sí, pues había un montón de ruido justo antes de entrar en una reunión llena de alegría. Bueno, no sé por qué estaban tan alegres los otros, porque es un problema, como tú dices, complicado, pero efectivamente ya pude escuchar que era ONP y no ONPE. Por ahí ya no cayó de nuevo. Ya no cae de nuevo. Y, en fin, bueno, la situación política del país. Estamos en un momento complejo de un gobierno de emergencia. Y en realidad muy acotado, que tiene que seguir la ruta y que garantizar las elecciones transparentes. ¿Cuál es su mirada hoy respecto a lo que está pasando en el país, desde el punto de vista político? Bueno, desde el punto de vista político, estamos viendo que las instituciones que tenemos ya no están respondiendo a la coyuntura, que además va cambiando día a día. Vemos que recién está comenzando una ola de paros, que es la forma que tiene la gente que no está vinculada al sector formal y no está organizado formalmente, de manifestarse, ¿no? Toman la calle, toman la carretera, toman los ríos, y hemos visto los estudiantes marchar. Nosotros ya estamos en contacto con ellos, tratando de saber quién verdaderamente está o podría estar tomando el liderazgo. Estamos viendo lo del paro agrario, se viene ahora el paro minero, se viene también el paro nacional de trabajadores pesqueros, de médicos, de enfermeras, la CGTP, el pueblo sin agua, sin luz, y no logra responder el gobierno. Por eso es que nuestro planteamiento parte del hecho de que tenemos un Estado... Ya, pero no son problemas nuevos, sino son problemas que ya son, digamos, que tienen bastante tiempo, y este momento lo que generan es que si huelen debilidad en un gobierno, están en una campaña, hay motivaciones de más para que se evidencie el descontento. Pero por supuesto, todo, claro que no hay problemas nuevos, el problema es viejo, y el más viejo de los problemas es que la mayor parte de los que están marchando son informales, y son los que son la mayor parte del Perú, y el país sigue sin activar las instituciones que están ya en la Constitución para poder escuchar, y con método. No existe eso y no se está activando eso, y más bien la cosa se refleja en las cosas que ustedes estaban diciendo anteriormente: cambio de ministros del Interior, cambios de primeros ministros, cambios de Congreso continuamente, y no es un problema de gente, es un problema de que no han activado en la Constitución del 93 los mecanismos que permiten escuchar, descifrar y dar soluciones. Señor de Soto, buenos días. Usted había definido una estrategia de campaña, que sería también una estrategia ante un gobierno eventual suyo, de diálogo permanente con los dirigentes gremiales y asociativos. ¿Cómo aplica esta concepción general a la crisis que se ha producido con las empresas agroexportadoras? Hace poco, no sé si ha escuchado usted, se nos ha dicho que habrá una comisión tripartita el jueves con dirigentes de gremios y dirigentes de los trabajadores, de gremios empresariales y de los trabajadores. Pero desde su punto de vista, ¿quiénes son los representativos de estos dos sectores? ¿Cómo seleccionarlos? ¿Cómo se siente el gobierno o el Congreso en este caso con personas que durante la crisis no se manifestaron como dirigentes? Esto vale sobre todo para los trabajadores. ¿Qué haría usted? ¿Cómo enfoca usted la salida a la crisis planteada por la derogatoria de la ley de promoción de las agroexportaciones? Yo creo que tiene usted absolutamente razón. Aquí hay un problema de identificación, si se quiere, de información. El sector informal es esencialmente el sector del cual se sufre desinformación.
tenemos un 70% del país, ahora ya es más cerca a 80%, que no sabemos cómo está articulado, es decir, más bien el Estado no sabe cómo está articulado. Y esa es la razón por la cual no se han podido bonificar, no se han podido, la mayor parte no puede tener justamente acceso a ONPs o tener acceso a los fondos previsionales cualquiera que sean. Pero el hecho es, que es lo que estamos tratando de documentar y decir socialmente, que las listas se desactualizan, es que ese sector informal sí está organizado. Por ejemplo, nosotros en este momento ya hemos acumulado, que creo es una cosa que yo le ofrecí hace algún tiempo, Fernando, la lista de los 200 gremios más importantes del Perú profundo, que están en lo que nosotros llamamos el pacto social, y tenemos perfectamente bien identificados los líderes principales y sus organizaciones. Es todo un árbol, y ese árbol es el que debería poder estar representado. El momento en Europa, cuando estos momentos ocurrían y había paros por todas partes y llegamos a la crisis que estamos hoy en momentos de pandemia, eso es lo que luego se convirtió en lo que se llama el tercer estado, es decir, un parlamento que ya no es el político tradicional de partidos que dan manotazos de ahogado, sino construir una cosa bien hecha metódicamente, que es lo que he ofrecido hace mucho tiempo, ir a RPP y con mis listas para demostrarle que están identificados, los únicos que no saben que están identificados parece ser el Estado. Señor de Soto, ¿cuáles son las perspectivas que usted ve de el tema económico y financiero en nuestro país en lo que queda de este año y básicamente lo que se espera para el próximo? Hemos atravesado una etapa de crisis muy profunda, pero se han activado una serie de mecanismos para la reactivación económica. ¿Cuál es el futuro que usted prevé bajo este punto, bajo este tema? Le pido por favor que nos espere unos minutos porque tenemos que ir a la pausa y luego continuamos con usted, por favor. Seguimos conversando con Hernando de Soto, candidato a la presidencia por Avanza País. Carlos, habías dejado una pregunta planteada. Sí, señor de Soto, le había consultado sobre cuáles son las perspectivas desde el punto de vista económico, financiero que usted ve para nuestro país después de esta etapa tan dura de crisis que estamos atravesando. Hay medidas justamente para la reactivación económica establecidas por el gobierno. Y si me permite también añadirle el tema del debate que hay sobre una posible reforma total o parcial de la Constitución y básicamente el capítulo económico. ¿Cuál es su análisis al respecto? Mi análisis al respecto es el siguiente, que mientras que haya gente que se considere potencialmente poderosa, o que lo fue poderosa como el presidente Vizcarra, o la candidata que yo aprecio mucho, Verónica Mendoza, que dicen que venidas las elecciones, es decir, dentro de unos 5 meses o después de otros 9 meses, van a revisar las reglas del juego, es decir, la Carta Magna del Perú, van a haber pocas inversiones en el Perú y el panorama es negro, porque nadie va a invertir en un partido, va a invertir en un match de box donde no se sabe quién va a boxear y cuánto pesa. Por eso es que yo he dicho que es muy importante, y por eso he invitado a esas dos personas que son las que están liderando el movimiento para revisar la Constitución dentro de un año y poder discutirla otro año y poder implementarla tercer o cuarto año, que nos debatan para que nosotros podamos demostrar que todos los mecanismos que son necesarios para corregir la situación actual ya están en la Constitución, y mientras más dudas haya y al respecto y mientras más huelgas haya, las perspectivas de este país son verdaderamente muy malas. Nosotros creemos que todo eso se puede arreglar en la medida en la cual las elecciones determinan más bien que programas como el nuestro son fácilmente ejecutables, porque los grandes problemas del Perú no están a nivel macroeconómico. El Perú es conocido como un país que ha logrado manejar las cifras gruesas y altas con mucha facilidad y tiene reputación. El problema es que su sector informal se ha levantado en armas y que no sabemos identificar a la gente. Nuestro pacto social, que agrupa 200 gremios, sí, donde la parte, digamos, industrial es manejada por gente como Román Miu, la parte que se refiere a comercio por Julio Arrave, la parte minera, que son 8 federaciones mineras
que son presididas por Máximo Becker y Celso Pero entonces, Kanakawa. ¿cómo se plantea un cambio de contrato social? Y algunos dicen que eso no podría hacerse si no se cambia la Constitución. Y por otro lado, ayer el propio ministro de Economía decía que hay un fetichismo con la Constitución porque los que quieren que se quede totalmente como está no van a encontrar la solución y los que quieren que se cambien tampoco. Estoy de acuerdo con el ministro, es un fetichismo. Por eso lo que le estoy diciendo es que el diablo está en los detalles, Mónica. Los detalles son el sector informal. El sector informal no tiene cifras macroeconómicas y no está representado por las cifras ni por los mecanismos de contacto. Por eso decía que nosotros tenemos, y me encantaría tener la posibilidad de algún momento hablar de la cosa sustancialmente con ustedes, sabemos quiénes son esos líderes y no solamente los líderes, sino ya estamos elaborando la lista de las medidas que son necesarias para rápidamente hacer despegar el país. Les doy solamente un ejemplo. Nosotros creemos que podemos liberar el potencial de la gran minería y podemos liberar el potencial de la pequeña minería informal en menos de un año. Y el hecho que eso se pueda anunciar desde ahora va a elevar el potencial del país. Pero para eso... ¿Cómo lo haría, señor de Soto? ¿Cómo lograría en un año destrabar proyectos mineros que están trabados desde hace años? Pero claro, el hecho, Fernando, que alguien esté con un hueso roto de hace años, yo lo opero y hago cirugía y lo tengo caminando pues en un mes o 2 meses. ¿Pero cuál es esa cirugía? ¿Cómo se hace para que Tía María, por ejemplo, o para que Conga puedan ser activados? Pero va a ser relativamente sencillo. La gente que está bloqueando Conga es una persona con la cual nosotros estamos en contacto desde hace años. Sabemos lo que citan, lo que quieren. Sabemos qué parte de ellos responde al señor Santos, qué parte de ellos responde al movimiento más, que es movimiento hacia el socialismo. Sabemos qué parte responde a los ronderos que desean, y hace tiempo que cada vez que los hemos pedido al gobierno una cita para estar con ellos y conducir las conversaciones, no ocurren. Cuando, por ejemplo, Antauro Humala, que ha sido en tu programa, Fernando, dice que él quiere dialogar, que apoya totalmente nuestras ideas y pide que por favor se entre en diálogo con él y pregunte a los mineros si él bloquea o no bloquea, la respuesta ha sido sí, pero ¿cómo se puede hablar con una persona que está actualmente en la cárcel? Y entonces nos quedamos mudos. Lo que nosotros estamos diciendo es que ese sector informal lo que tiene es la calle, es lo que tiene la violencia, y en momentos revolucionarios hay que hablar con ellos. Pues las respuestas son bien sencillas. De acuerdo, señor de Soto, puesto que usted dice que el diablo está en los detalles, quisiera preguntarle algo. Nos ha explicado que tiene un plan y usted tiene confianza en muy poco tiempo poder resolver problemas graves. Pero una vez que tuviera el poder, si es que es elegido, tiene que pasar sus proyectos por el Congreso. Y por eso le pregunto, porque es muy difícil creer que va a tener mayoría parlamentaria. ¿Con qué otra fuerza siente usted afinidad de manera tal que desde ahora podamos ir previendo alguna coalición parlamentaria mayoritaria, moderada, que haga viable que se ejecute un plan de acción moderno y eficaz? Bueno, la respuesta, Fernando, son varias. La primera es que muchas cosas no necesitan del Congreso porque ya están aprobadas. Por ejemplo, una de las razones por las cuales los informales hoy día pueden bloquear las grandes minas del Perú es invocando lo que se llama la licencia social. La licencia social, muchas veces el sector formal dice, es sencillamente una aspiración. No es una aspiración. Resulta del acuerdo 169 tomado por la OIT hace ya más de 20 años y de globalización justa, ambas comisiones que en las cuales he participado. Estas cosas están ahora en 1.400 normas que ya han sido dadas, incluyendo por el Tribunal Constitucional, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En otras palabras, implementarlas no es un problema a condición. De acuerdo, ciertas medidas las tomará usted solo sin el Congreso, pero para que sus proyectos de ley sean aprobados, ¿con quién buscaría alianza? Esa es la pregunta. No, Fernando, sí, no es sin el Congreso, es porque el Congreso ya los aprobó, sencillamente no se da cuenta. Miran, Fernando, hay en este momento en el Perú se aprueban cada día 106 normas.
Con un sistema así, donde no hay registro de las normas, y nadie sabe cuántos hay, de 28.000 normas al año, nadie sabe realmente quién tiene qué mano y qué bolsillo. Lo que yo te digo es que yo tengo un plan para sacar las manos de los bolsillos, número uno. Número dos, del momento que nosotros somos elegidos, si es que somos elegidos, lo que va a ocurrir es que al anunciar estas normas, usted va a ver que todos estos gremios que estamos hablando y que están organizados y que hoy día están bloqueando carreteras, las van a desbloquear, y yo te aseguro desde ahora que la mayor parte de partidos se van a sumar esto, si no van a ser poco vigentes dentro del país. Eso es el cálculo, y me parece que no me equivoco en base a los ejemplos históricos que también me encantaría discutir. Señor de Soto, si bien es cierto, usted ha tomado con mucho humor, con mucho talante esta situación de ayer del tema de la ONP y la OMPE, pero además de las bromas, también hay críticas al respecto. Y que esto puede, de alguna manera, no sé, tener una mala influencia en su campaña, porque se dice, ¿cómo es posible que una persona que intenta ser presidente de la República desconozca estos temas? ¿Cómo toma usted esas críticas? Bueno, es bastante sencillo. Lo que ustedes tienen que tratar de saber es la cosa siguiente. Hay dos tipos de personas que yo sepa en el mundo cada vez que hay un problema. Hay el enfermo, ¿no es cierto?, que está ahí enfermo y casi incapaz de hablar, no tiene cómo comunicarse. En segundo lugar, hay su mamá y su papá, que lo conocen a fondo, y esos son los que en ningún momento hacen un error con ONP o ONPE. Y después hay otros que se llaman médicos, que no conocen al hijo totalmente, que en un momento dado, porque había demasiado bulla, se les fue la letra E, y no sabía que de eso se trataba, pero que saben curar. Yo soy del último tipo, el médico. Yo no conozco el hijo. ¿Usted curaría el Perú, dice? Estoy todavía respondiendo. Yo no conozco todavía alguien, un médico que le conozca al hijo. Lo que yo conozco es la enfermedad. Sí. Por eso es que yo trabajo en un equipo. Ergo, la insinuación que hay detrás, no puede haber una insinuación porque no conozco el Perú, cuando le acabo de nombrar el hecho que conozco el 80% del Perú. El hecho que no conozca, haya desconocido un momento las siglas del organismo, no puede ser pues una base para hacer una organización seria. Entonces es un problema que se va a ir poco a poco, y va a ser una buena broma como el hecho que soy calvo. ¿Y qué piensa entonces de la ONP, justamente, de lo que se ha aprobado por insistencia en el Congreso? Que me parece una pésima idea de que la gente pueda verdaderamente pedir una devolución, porque eso es lo que le está pidiendo, se le está diciendo al Estado, es que autorice que ellos gasten ahora sus ahorros que para los cuales han trabajado tanto, y entonces vamos a tener dentro de una generación o menos, pero gente que va a estar en la vejez y no va a poder solventar sus gastos, cuando se pueden hoy día, en base a las conversaciones que les he dicho con el sector informal, que es el gran empleador del Perú. No es ninguna de las personas que han puesto avisos hoy día en RPP, son los grandes empleadores del Perú que no tienen dinero para poner avisos, y esos son los que van a dar chamba, y lo que nosotros vamos a hacer es liberar ese potencial, y ese potencial no está en grandes cifras macroeconómicas, y no tiene que ver con la ONP, tiene que ver con el hecho que hay trabas para la quinoa, que se pueden quitar rápidamente, trabas para el chocolate, que se pueden quitar rápidamente, y se pueden mover $1 billón de dólares de minería bloqueada por las maneras que les acabo de contar. Muy bien, le agradecemos muchísimo. Yo le decía, lo que saco como deducción es que usted nos dice que puede curar al Perú. Ojalá que en la campaña electoral podamos ver esos debates importantes que son necesarios para el país en una situación, como decíamos al inicio de esta entrevista, que es muy complicada. Primero hay que llegar y después se podría pensar en hacer. Muchas gracias, doctor de Soto, muy amable. Gusto escucharlo. A esta hora nos vamos a una pausa.